El otro día estaba leyendo algunos casos increíbles donde sucedió algo que nadie veía venir. Pero entre todos estos me encontré con uno el cual en verdad me sorprendió. Y de hecho es considerado uno de los casos más tristes y terribles de los últimos años. Pero ¿de qué les estoy hablando? Era finales de diciembre del 2006 y Ryan Weller, un joven de 18 años, amante de las se encontraba viviendo en una casa modesta en Arizona. Esto junto a su novia de 21 años, Heather Kwan. Ahora, Heather era esta joven carismática y estudiante de leyes que tenía el sueño de volverse una gran abogada. También se caracterizaba por un carácter amigable, y de hecho a Heather le gustaba participar en obras de caridad. Desde pequeña brindaba su amistad a quienes más parecían necesitarlo, y en pocas palabras podríamos decir que Heather era una gran persona. Ahora, a simple vista ambos parecían ser una pareja de jóvenes normales, solo que su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Pero ¿de qué les estoy hablando? Bien, veamos un poco más. El 24 de diciembre la familia de Ryan esperaba que la pareja se presentara a la cena navideña, ya que el padre de Ryan, Don Weller, los había invitado, e incluso estos habían confirmado su asistencia. Ahora, Don se había esforzado en la cena y en decorar la casa. De hecho, estaba emocionado de compartir la noche con Ryan y Heather. El problema es que la pareja nunca apareció. Bien, pues al principio a Don no le pareció extraño, pero luego de varias horas comenzó a preocuparse. Es aquí cuando comienza a marcarle varias veces a Ryan, pero este no contestaba. Ahora podríamos decir que hasta aquí no había como alguna señal clara de alerta, pero aún así Don comenzó a inquietarse. A pesar de esto intentó convencerse de que tal vez Ryan y Heather habían cambiado de planes a última hora, o que tal vez se habían quedado dormidos. Así que en este punto Don deja el teléfono y decide irse a descansar, esperando a recibir una explicación a la mañana siguiente. Pero aquí es cuando se pone raro, porque cuando Don despierta en el 25 de diciembre vio que no tenía mensajes ni llamadas, lo que terminó de convencerlo que algo no estaba bien. Bien, pues en este punto toma el teléfono y llama a la policía. Aquí les pide que por favor vayan a casa de Ryan y se aseguren de que todo se encuentre en orden. El problema de esto es que ni Don ni los policías se imaginarían lo que descubrirían. Pero un poco más de contexto. Cuando llegan los oficiales a casa de Ryan, la escena que se encuentran es inquietante desde el principio. Para empezar, cuando tocan la puerta nadie responde. Luego de esto notan que todas las luces están encendidas en el interior. Aquí es cuando golpean más fuerte la puerta anunciando que eran la policía. Finalmente la puerta se abre, y es cuando Ryan aparece frente a ellos. Solo que su apariencia dejó a todos confundidos. Ahora lo primero que notan es que Ryan tiene este ojo morado. Luego ven que tiene todos estos cortes en la nariz y otras heridas en el rostro. Ahora los policías que están viendo esto están confundidos. Es decir, al principio las heridas los ponen en estado de alerta, pero lo que más llamó su atención fue el comportamiento de Ryan. Este era muy extraño. Ryan de hecho parecía estar desorientado, sus gestos eran muy lentos, miraba fijamente hacia un punto y no parecía entender lo que pasaba. Bien, pues cuando los policías intentan hablar con él y le preguntan qué había sucedido con su ojo, Ryan responde de manera evasiva diciendo que no sabía. Pero su actitud se estaba volviendo más rara. Era como si de hecho no pareciera importarle nada de esto. Bien, pues es aquí cuando los oficiales comienzan a sospechar de él, pensando que podría estar bajo efecto de alguna sustancia, y seguramente se había involucrado en una pelea reciente. Sin embargo, lo más inquietante sucedió cuando los oficiales le preguntaron por Heather. En este punto es cuando Ryan señala hacia el sofá y dice ella está dormida. Ahora su actitud parecía despreocupada, lo que levantó aún más sospechas y los oficiales insistieron en entrar para asegurarse de que todo estaba bien, y que de hecho Heather estaba en buen estado. Pero Ryan comenzó a negarse, e incluso trató de bloquear la entrada. Luego de unos minutos insistiendo, los oficiales logran entrar a la vivienda. Van hacia el sofá de Ryan que había señalado y tal y como él había dicho, Heather estaba ahí. Pero hay un problema, Heather en realidad no estaba dormida. De hecho, los oficiales se dan cuenta de que está muerta. Heather tenía esta herida de bala en la cabeza, y por las condiciones del cuerpo se dieron cuenta que llevaba horas, o tal vez días fallecida. Solo que en este punto todo se vuelve más raro. Ahora, cuando los oficiales ven esto, inmediatamente se giran a ver a Ryan y le preguntan qué sucede. Pero este no dice nada, y de hecho no parecía entender la pregunta. Ryan simplemente actuaba como si no pasara nada, y de hecho parecía más interesado en irse a dormir. Es decir, no mostraba ningún interés en su novia fallecida que se encontraba en el sofá. Y aquí es cuando los oficiales deciden detenerlo porque, pues, bueno, su comportamiento era sospechoso. Y lo que sucede después es... bueno, mejor veamos. El 26 de diciembre a las 5 p.m. Ryan llega a la estación.
Luego lo ponen en la sala de interrogatorios, y en el video vemos que en cuanto entra su actitud es extraña. De hecho, lo primero que hacen con Ryan es dejarlo solo durante unos minutos, pero aquí es donde empieza a ponerse raro. Ahora, durante este tiempo Ryan observa un par de esposas debajo de la mesa. Lo curioso es que sin que nadie se lo indique las toma y se las coloca, como si fuera algo natural. Luego intentó caminar, pero fue detenido por las propias esposas que acababa de ponerse. Aquí comenzaba a mostrar un comportamiento confuso y poco lógico. Ahora, tras realizar los procedimientos iniciales, Dalton, el detective encargado del caso, inicia el interrogatorio. Last name is Waller, W-A-L-L-E-R. Yeah. Date of birth is 2/12/1988. You have no idea why you're down here. Desde el principio quedó claro que obtener información de Ryan no sería una tarea fácil. Pero bien, Dalton comienza con algunas preguntas simples de sí o no, un método común para romper el hielo y generar confianza en el interrogado. Sin embargo, Ryan comienza a responder de forma evasiva y contradictoria. Por ejemplo, una de las preguntas que le hacen es sobre Heather. Her name's Heather. What's her last name? I don't know which name she's trying to use as her last one. How old is Heather? 16 or 17. Al principio Ryan niega que ella fuera su novia, a pesar de que vivían juntos, y luego cuando intenta describirla da detalles que no coinciden con la realidad. Por ejemplo, Ryan mencionaba que Heather tenía entre 16 y 17 años, lo cual no era cierto ya que tenía 21. Además, ni siquiera podía recordar su apellido, lo que resultaba desconcertante y asombroso para Dalton. Pero luego de esto, Dalton le pregunta sobre el estado de su rostro, particularmente aquellas heridas que tenía en la nariz y el ojo morado. Heather did this to you. Your eye. Who did that to you? Alicia. I'm not even lying, I swear. Y aquí es cuando Ryan menciona a una persona llamada Alicia, sugiriendo que ella tenía que ver con algunas lesiones. Pero cuando Dalton intenta profundizar más en la respuesta, le queda claro que Ryan está mintiendo o simplemente inventando información. Sin duda un comportamiento sospechoso, ¿no es así? Ahora, lo más inquietante para Dalton era la falta de coherencia en las respuestas y el aparente desinterés de Ryan en los detalles del interrogatorio. Pero, ¿de qué les estoy hablando? Bien, en la mayoría de los casos, los sospechosos suelen mostrarse nerviosos o ansiosos por defender su versión de los hechos. Pero Ryan estaba actuando diferente. Es decir, mostraba una actitud distante, repetía frases como "no lo sé", y parecía estar más interesado en irse a dormir que en lo que estaba sucediendo. Así que esto no solo era sospechoso para los detectives, sino que al mismo tiempo comenzaba a volverse desesperante, y no parecían estar llegando a ningún lado. Ahora, Ryan seguía arrojando todos estos detalles y datos sin sentido, como que otras personas habían visitado su casa, o que él recordaba que se había quedado dormido en una habitación y luego había amanecido en otra. Pero bien, poco más adelante Dalton le dice a Ryan que Heather está muerta. She's dead? Yes. Heather? I don't know. The girl on the couch is dead? If she's on the couch, she's dead. Y es aquí cuando Ryan actúa sorprendido, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Esto incrementa la frustración de Dalton, así que intenta presionar a Ryan intentando tomarlo de sorpresa. El problema es que las respuestas seguían siendo desordenadas y sin sentido. De hecho, Ryan empieza a mencionar cosas que no tenían relación con lo sucedido, lo que complicaba más aún el proceso. Pero aún con todo esto, Dalton intentaba mantener la calma y evaluar la situación. Aunque la actitud de Ryan parecía sospechosa, también había algo que no encajaba del todo. La falta de interés y la confusión en las respuestas eran inusuales, incluso para alguien que intentaba encubrir un crimen. Pero en otras palabras, nada parecía encajar, y Dalton comenzaba a cuestionarse lo que ocurría. Ryan, why don't you tell me what really happened there? Because I don't believe. I really don't know, man. I really don't. I don't know. I can tell you anything, I swear. Es en este punto cuando el detective comienza a inclinarse hacia la teoría inicial, y que los oficiales que habían llevado a Ryan consideraban más probable. Ahora, según esta teoría, Ryan había tenido una discusión con Heather, y en este arrebato y posiblemente bajo la influencia de sustancias, habría tomado una de sus armas y le habría disparado. Así que esta pareció ser la teoría más probable, ¿cierto? Es decir, ¿qué otra cosa podría haber ocurrido? Ahora, Dalton no podía ignorar que había algo extraño en toda la situación, como si faltara una pista. Aunque las pistas parecían encajar, había detalles que no se sentían del todo correctos, y aquí es cuando sucede algo que nadie veía venir. Bien, después de más de una hora de interrogatorio, Dalton observa algo extraño en el rostro de Ryan. Ahora, este tenía unas marcas y cortes superficiales, pero había otros que parecían pequeños agujeros, y de hecho al observar mejor, Dalton se da cuenta que estos agujeros parecían ser orificios de bala, y no un simple rasguño o golpe como se pensaba desde el principio. Entonces, hasta este punto Dalton no había sospechado de esto,
pero ahora todo parecía darle sentido a la situación. Es decir, Ryan había recibido 2 en la cabeza. Es aquí cuando Dalton sale de la habitación para luego volver a informar a Ryan que sería llevado al hospital. We're gonna take you to the hospital. Why? Seeing your face and the way you're doing things just doesn't make sense right now. I just want to go back to bed. Este, sin entender qué pasa, cuestiona por qué, y dice que solo quiere regresar a dormir. Luego de esto, los paramédicos llegan y Ryan es llevado al hospital, y es aquí cuando se dan cuenta de la gravedad de sus heridas. Ahora, lo más impactante y que horrorizó a todos los doctores era que Ryan había sobrevivido tanto tiempo sin ser atendido. Así que podemos decir que este era un suceso peculiar y escalofriante, ¿cierto? Bueno, podríamos decir que sí, pero esto no termina aquí. Ahora, Ryan había recibido un disparo en la parte izquierda de su cráneo. La bala había pasado a través de su cerebro, quedando atorada en su cabeza. Esto provocaba una hemorragia que alteraba sus funciones cognitivas y su capacidad para razonar o responder con claridad. Así que en otras palabras, esta bala estaba causando el comportamiento extraño de Ryan. Es por eso que Ryan daba todas estas respuestas sin sentido y le costaba entender algunas cosas o mezclaba recuerdos. Pero lo peor de todo es que en realidad Ryan no estaba mintiendo ni jugando al inocente. Simplemente no podía pensar a todo el daño que había sufrido. Pero lo más impactante no era que Ryan estuviera en una situación de peligro, sino que todo el caso dio un giro y fue aquí cuando el detective comenzó a comprender todo. Es decir, Ryan no solo había sobrevivido a un ataque, sino que además había estado sufriendo durante todo el interrogatorio. Y además de todo, el verdadero culpable andaba suelto. Bien, después de todas estas revelaciones, Ryan es descartado como sospechoso. El detective comienza a pensar en todo y se da cuenta de algo. Lo que el detective recuerda es que durante el interrogatorio Ryan había mencionado la visita de 2 personas, pero como sus respuestas no tenían sentido, había dejado pasar esto y no lo había tomado en cuenta. Pero, ¿quiénes eran estas personas de las que Ryan hablaba? Richie and Dad, his dad? Mm-hmm. Who's Richie? I don't know. Now it's Richie that hit you, not Heather? No, Richie and his dad. Bueno, pues al preguntarle de nuevo a Ryan, este explica de la manera en la que podía que este sujeto llamado Richie y su padre estaban involucrados en esto, pero su estado no le permitía hacerlo de forma correcta. Afortunadamente esto fue suficiente para los detectives, así que con esta nueva pista salieron corriendo a investigar y encontrarían algo mucho más oscuro. Bien, lo primero que los detectives hacen es investigar quién era Richie. Al principio pensaron que se trataba de un hombre al azar que Ryan había mencionado en su estado confuso, pero pronto descubrieron que no era así. En realidad, Richie se trataba de un chico que había vivido en casa de Ryan y Heather, solo que no era una persona confiable. De hecho, Richie era un chico problemático, con antecedentes de violencia, un comportamiento impulsivo y un gran historial de problemas legales que incluía el uso de sustancias. Pero, ¿cómo es que Richie se involucra con esto? Bueno, regresemos un poco. Un mes antes del ataque, Richie había sido expulsado de la casa después de un incidente en el que golpeó a Heather durante una discusión. Ahora, luego de este suceso, la pareja lo echó de la casa. Es decir, ellos estaban hartos del comportamiento erróneo de Richie y temían por su seguridad. El problema es que esto a Richie lo hizo sentir humillado y comenzó a llenarse de resentimiento. Aquí es cuando decidió vengarse, así que un par de días después, Richie comienza a planear su venganza. Lo peor de todo esto es que le contaría a su padre Larry, y este lo ayudaría a planear todo. Bien, pues poco después, en la noche del 23 de diciembre, Ryan escucha ruidos en la parte trasera de la casa. Inmediatamente va a la puerta para investigar y descubre que alguien está intentando forzarla. Al acercarse comienza un forcejeo. Ryan empujaba con todas sus fuerzas para que los intrusos no entraran, pero este no pudo y segundos después se da cuenta de que quien está al otro lado de la puerta es Richie. Pero lo más aterrador es que luego de esto Ryan se da cuenta de que Richie viene armado. Aquí es cuando comienza otro forcejeo. Segundos después, Richie logra pasar su mano con el arma a través de la puerta, y sin pensarlo aprovecha la oportunidad. Es aquí cuando dispara 2 veces en la cara de Ryan. Ahora, los impactos hacen que Ryan caiga inconsciente al suelo, y cuando sucede esto, Richie y Larry logran entrar libremente. En este punto, Heather estaba en el sofá cuando Richie y su padre la encontraron. Pero antes de que pudiera reaccionar o entender lo que estaba pasando, Richie simplemente le disparó en la cabeza. El impacto acabó con su vida en ese momento, pero lo peor es que la venganza de Richie y Larry no terminó aquí. Ahora, tras el ataque recorrieron toda la casa buscando objetos de valor, y una vez que se aseguraron de robar todo se fueron. Pero lo más terrible es que cuando salieron de aquí actuaban como si nada hubiera pasado, es decir, no parecían estar arrepentidos, y sin duda podríamos decir que tenían una mente retorcida. El problema es que lo que Richie y Larry no notaron fue que Ryan no estaba muerto. Bien, pues tras el ataque y el descubrimiento por parte de la policía, Ryan fue trasladado de inmediato al hospital. Ahí pasó más de 36 días internado,
enfrentando una recuperación extremadamente difícil. Lo malo es que a pesar de los esfuerzos médicos perdió su ojo izquierdo y quedó con secuelas permanentes por daño cerebral. Estas incluían dificultades para hablar, mover su cuerpo con normalidad y realizar otro tipo de actividades cotidianas. Después de recibir el alta, Ryan regresó a vivir con sus padres, quienes se encargaron de cuidarlo el resto de su vida. Pero luego de 3 días de su llegada a casa, los detectives volvieron a contactarlo para hacerle más preguntas. Sorprendentemente, hasta este momento, Richie y Larry seguían libres y actuando como si nada. La investigación policial avanzaba lentamente, y los detectives no parecían tener claridad sobre el papel exacto del padre de Richie en el crimen. Pues bien, aunque Ryan enfrentaba enormes dificultades físicas y cognitivas, sintió una profunda necesidad de contar lo sucedido. Así que con ayuda de un terapeuta del habla logró expresar con mayor claridad los eventos de aquella noche. De hecho, al principio su relato no se entendía y parecía omitir algunos detalles importantes, pero gracias a un esfuerzo las piezas comenzaron a encajar, y finalmente Richie pudo ser arrestado. Sin embargo, la historia no termina aquí. Ahora, tras el crimen, Larry había huido de Arizona y se fue a California. Solo que a su regreso, Larry le cuenta a su esposa Cheryl sobre el crimen y le confiesa todos los detalles. El problema es que existe esta ley la cual protege a los esposos de ser obligados a testificar uno contra el otro sobre eventos ocurridos durante su matrimonio, y esta ley ayudaría a la defensa de Larry, porque no se podrían obtener cargos en su contra ni otras evidencias. Y para hacerlo peor, Cheryl más tarde se retractó de su declaración, afirmando que no recordaba con claridad lo que había dicho en un principio. Todo esto debilitaba el caso en contra de Larry. De hecho, este quedaría absuelto y saldría libre por las calles. Pero afortunadamente, semanas después todo daría un giro. Ahora, poco después las autoridades encontraron pruebas adicionales y el testimonio de Ryan ayudaría. Esto hizo que Larry fuera arrestado nuevamente. Ahora, cuando la policía va a casa de Larry y este se da cuenta, entra en pánico y trata de huir. Pero lo más curioso es que mientras intentaba escapar, un perro callejero lo vio y comenzó a atacarlo. Gracias a este perro, los policías pudieron capturarlo. Al final de todo, Rich y Larry fueron condenados a cadena perpetua. Para muchos este es un caso controversial en muchos sentidos. Por ejemplo, se dice que los oficiales hicieron mal su trabajo desde un inicio y no le dieron atención médica a Ryan, aun cuando este mostraba señales claras de estar mal. Quizás si Ryan hubiera sido atendido antes, los daños hubieran sido menores. También se dice que el trato que recibió fue inhumano, y mientras el interrogatorio transcurría, su cerebro sufría daños poco a poco. Pero bien, Ryan fallecería en 2016 a sus 28 años, y su muerte estuvo relacionada directamente con las heridas que sufrió el día del ataque. Pero lo más escalofriante del caso es cuando los enfermeros llegan a la estación de policía y Dalton les explica lo que sucede. This might be an entrance, this might be an exit, this might be into his eye. Acting like he has a serious head injury, which would make sense. Como dije, un caso controversial y retorcido. Pero si quieres ver otro caso similar, te dejo este video de aquí.